jueves 24 de mayo, estamos aquí en Radio Capital, como lo habíamos informado. Rocío Silva Santisteban está con nosotros justamente para comentar, ¿no?, lo que ocurrió en el LUM con la denuncia de Edwin Donaire y luego todas las reacciones que han habido. Se le cuestiona al gobierno, ¿no?, digamos, su frialdad para defender un poco lo que viene siendo la exposición en el Museo de la Memoria. Por otro lado, también hay críticas a Edwin Donaire, obviamente a Carlos Tubino, y de ellos crítica justamente al gobierno por ser suave, digamos, con lo que sería una estrategia. Aquí lo tengo, mire, estudios perpetrados por instituciones que querían promover. Dice: lo ocurrido en el Museo de la Memoria no es un error, dice un pronunciamiento de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Lucha contra las Drogas y Desarrollo Alternativo del Congreso. No es un error aislado de las personas que informan o proveen información al pueblo. Se debe advertir que resulta ser una estrategia orientada a deformar la realidad de lo ocurrido en la década de los 80 y 90. Exhortamos al presidente de la República a pronunciarse y tomar acción sobre estos graves acontecimientos que reflejan una estrategia terrorista de reacomodo ante la pasividad de las autoridades responsables de garantizar seguridad. Bueno, ahí está entonces. El pedido es de ambos lados, de alguna manera, decirlo, para que el presidente de la República se pronuncie, tome acciones. Rocío Silva Santisteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Mira, verdaderamente este pronunciamiento me parece lamentable. En primer lugar, por un error que no se debería repetir en el Estado peruano, menos en el Congreso, ¿no? De arranque dice Museo de la Memoria. El lugar no se llama Museo de la Memoria, ¿no? Se llama Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, que ese es el nombre que le puso el presidente de la República anterior, Ollanthumala. Con el que yo no estoy de acuerdo, pero digamos es el nombre oficial, ¿no? Por otro lado, durante la reunión la reunión del grupo de la Comisión de Defensa, uno de los congresistas le preguntó a los miembros de la comisión que quién había ido al lugar de la memoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todos se quedaron callados, ¿no? Entonces, aquí se le pregunté también a Héctor Becerril y dijo que no. Dije, pero ¿por qué tendría que irse? Para que tenga elementos para criticar finalmente. Claro, pero además me han dicho, pero no sé si es cierto, tendríamos que corroborarlo, que el ex general Miyashiro había dicho, bueno, pero yo tampoco iría porque es una afrenta, ¿no?, a las fuerzas policiales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo critico los contenidos de un lugar que no conozco? O sea, simplemente los critico porque yo creo que en ese lugar hay ciertos contenidos. Pero en realidad, si uno va, si tú vas al lugar de la memoria, puedes darte cuenta de cuáles son los contenidos y criticarlos con mayor énfasis, ¿no? Correcto. En todo caso, ahí el único que ha ido es Donaire, ¿no? Ahora, lo que sucede es que Donaire ha ido... Eso te iba a decir, Donaire fue, claro, pero claro, fue en plan ya prejuicioso, digamos, porque no fue a ver primero, porque no sabemos si es que ha ido antes y ahora iba justamente ya a hacer esta operación de espionaje. A mí me parece realmente absurdo, incluso el video, el haber dicho que era sordomudo, el que a Chica Eguren le pregunte en señales de señas, le haga el saludo en señales de señas y él no haya podido contestar. Es todo verdaderamente algo cantinflesco. Sí. Y realmente no solamente me parece verdaderamente una situación que no se debería dar en el Congreso, sino que Donaire, el congresista, además de ser congresista, ha sido general del ejército peruano. O sea, yo no me podría imaginar a un general del ejército de Estados Unidos haciendo eso, ¿no? No sé, tal vez lo puedan haber hecho, pero no me lo imagino, ¿no? Y bueno... Ok, pero vamos pero entonces, por ejemplo, en tema de la visita de Donaire, mira, y la chica finalmente que iba a ser sancionada. Yo creo que no hay nada de apología al terrorismo, o sea, ese caso en la Fiscalía debería ser dejado de lado, pero creo que sigue también, aparte de ese tema que está en la Fiscalía, en la DIRCOTE, creo, una sanción administrativa que tendrá que definir el Ministerio de Cultura. ¿Por qué crees que el Ministerio de la Cultura ha sido tibio frente finalmente a esto que ocurrió? Estoy completamente sorprendida de la respuesta de mi colega Patricia Balbuena, porque yo ella la conozco desde hace muchos años. Ella ha sido directora del programa de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella, bueno, es colega en la maestría de género de la Universidad Católica, y realmente su respuesta ha sido una respuesta
No solo tibia, ¿no? Sino que ella como digo en mi artículo, ha funcionado como funcionaria. Y en realidad me parece que ha defendido no el ministerio, sino su cargo, ¿no? Porque obviamente estaba ante una comisión de defensa que podían pedirle que vaya y que se presente, ¿Pero, ¿no? ¿qué debió hacer? Porque tú lo dices por su presencia en el Congreso, porque en la respuesta que da a una entrevista en el diario La República No, el domingo, ahí es bastante clara, ahí es bastante claro. O sea, debió ser así en el Congreso. Sí, me parece que debió ser así en el Congreso, que mira, nosotros no necesitamos ministros que sean políticamente correctos, nosotros necesitamos ministros que defiendan sus sectores. Y hay ministros que defienden sus sectores. O sea, yo realmente he escuchado, por ejemplo, el ministro de Educación, etcétera, que me parece que están defendiendo su sector. Entonces, yo sí creo que un ministro es un político. Es un político que tiene que salir y que tiene que hacer un enfrentamiento político en los cuestionamientos. Sí. No un enfrentamiento burocrático, porque esa no es la respuesta. Tiene que ser una respuesta política y lo que tú tienes que hacer es defender tu sector. Lo primero que tienes que hacer es escuchar a tu gente y defender a tu gente. O sea, ¿cómo lo primero que haces es echar a tu gente? No puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha realmente preocupado e incluso me ha molestado. ¿Pero por qué ¿no? echar a tu gente? A ver, Rocío, aquí te voy a decir en el sentido de que si vienen y te acusan a una de tus funcionarias del LUM, bueno, a ver, llamo a la señorita y la escucho, pues, ¿no? A ver, da tus descargos, ¿no? Sino que a mí me parece que la actuación ha sido muy rápida y muy tímida desde esa perspectiva. Yo sé que ahora la han recolocado y que está en un proceso administrativo. Bueno, está bien, ¿no? ¿Ella ha cometido errores? Sí, por supuesto que ha cometido errores. ¿Ella es una apóloga del terrorismo? No. ¿Ella está diciendo que está bien los actos de terrorismo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y además hay otra cosa, es increíble. O sea que yo he ido un montón de veces al lugar de la memoria, de verdad, varias veces, incluso con mis alumnos, y sé que es un espacio al que van muchos alumnos colegiales, universitarios, etcétera. Y hay una pared inmensa donde está la foto de Miyashiro con todo el GEIN, incluyendo Benedicto Jiménez, que ahora ya, claro, nadie se acuerda. Ha caído en desgracia, pero en ese momento fue uno de los artífices de la captura de Ismael Guzmán. Y esa es una de las paredes importantes del LUM. O sea, deberían de ir a ver eso. Por otro lado, también hay otra de los espacios importantes del LUM, es el espacio donde están los empresarios que han sido secuestrados. O sea, también ese es otro espacio importante. Incluso hay una foto interesante de Jory Klimper, que es el padre de Pepe Klimper, ¿no? Que fue secuestrado y que tiene un testimonio muy importante. Entonces, yo creo que todas esas memorias están recogidas ahí. No olvidemos, Cristian, no olvidemos que cuando inicialmente, en la época del gobierno de Alan García, se donó una cantidad de dinero, la Embajada de Alemania donó una cantidad de dinero para que se pueda hacer el lugar de la memoria, la primera reacción fue decir, ay, ¿por qué nos donan dinero para hacer un lugar de la memoria cuando hay tantos niñitos pobres que lo necesitan? Que fue lo que dijo Antero Flores Arauz, que era ministro de Defensa. Entonces, desde esa época ya se estaba en contra de un espacio de memoria. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Mario Vargas Llosa escribió un artículo que lo rebotó en los 30 y tantos periódicos a nivel del mundo mundial, sobre el lugar de la memoria y sobre esta reacción totalmente inadecuada. No, Alan García, que es muy inteligente, lo que hizo fue lanzarle el guante a Mario Vargas Llosa y le dijo, claro, y le dijo exactamente, y Vargas Llosa tuvo que aceptar e hizo su comisión, con la cual yo no estaba tan de acuerdo porque era como la comisión de notables, ¿no? Porque estaba Cislo, Freddy Cooper, en fin, bueno, pero... Los amigos de Mario. Claro, los amigos de Mario, pero bueno, más allá de amigos de Mario, eran personas que, claro, también son peruanos, están interesados en el Perú, artistas, arquitectos, etcétera, ¿no? Pero esta comisión funcionó y Fernando Carvalho, que trabaja aquí al costado, fue el primer secretario ejecutivo de esa comisión. Pregunta, ¿a ti te parece que el Museo de la Memoria refleja, digamos, lo más cerca posible, porque finalmente es cuestión también de apreciaciones, pero tú estás satisfecha con lo que el LUM muestra? Mira, ¿He dicho museo yo también? Sí. El lugar de la memoria. Bueno, el lugar de la memoria. Claro, el nombre también es confuso, ¿no? Pero, en fin, mira, fíjate, cuando salió el lugar de la memoria al principio, cuando se propuso con todas estas historias,
nadie estaba de acuerdo. O sea, no estaban de acuerdo ni los militares, no estaban de acuerdo ni los empresarios. Porque yo calculo que en un lugar como este todos tienen que ceder algo respecto de su perspectiva. Incluso no estaban de acuerdo los familiares de las víctimas y el movimiento de derechos humanos no apoyaba, tampoco no apoyaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Después hubo una serie de cambios, bueno, y entró Denise Ledgar, que también fue muy cuestionada, en fin, pero Denise hizo algo muy importante, sumamente importante. Las convocó también. Exactamente. Convocó a la gente, llamó a las personas y dijo, quiero tener reuniones con todos. Y dilo también, Fuerzas Armadas también. Fuerzas Armadas también, por supuesto, empresarios también. Gente, por ejemplo, vinculada con el ámbito de la educación, familiares de las víctimas, movimiento de derechos humanos, o sea, hizo un montón de reuniones, todas facilitadas con grupo de gente, propusieron, ahí se planteó un guión museográfico que después ha variado, pero digamos, eso a mí me pareció un gesto sumamente importante, porque era un gesto democrático que lo que hacía era decir, bueno, este lugar va a ser un lugar de tensiones, pero de muchas memorias. No te voy a preguntar en esta ocasión, digamos, tu opinión personal, exactamente si es que tú quedas satisfecha, pero ¿te parece que, digamos, como está el LUM, sí efectivamente sirve a su fin? Que es recordar, que sí, independientemente de que no sea 100% lo que uno hubiese puesto ahí, en tu caso, qué sé yo, pero sí crees que cumple su meta. Que es cuestionar, finalmente, sí, preguntar, ¿no? Porque no es un tema que, ay, qué bien, sino que finalmente te deja la pregunta y dice, bueno, ¿qué falló para que todo eso haya pasado? No, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, en esos 20 años sucedieron demasiadas cosas, ¿no? Y el guión del LUM lo que hace es escoger unas cuantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú entras al primer piso y lo primero que vas a ver a la mano derecha es una foto de Aymal Guzmán y una foto de Víctor Polay como los cabecillas responsables del MRTA y de Sendero Luminoso, que fueron los que iniciaron toda esa serie de acciones terroristas contra el Estado peruano. Y eso quiero hablar después de la pausa, porque justamente ese parece ser el inicio, ¿no? Ayer escuchaba con Nicolás Lúcar a, ¿cómo se llama? Carlos Tubino, y justamente planteaba ese tema, ¿no? Que finalmente él... Claro, él cree que cuando se utiliza el término, por ejemplo, conflicto interno y no únicamente terrorismo, es que se está equiparando, se está igualando a las Fuerzas Armadas con los grupos terroristas, y por lo que me dices eso es justamente lo primero que hace el LUM, es decir, esto empezó por estas dos personas. Sí, claro, que eso es lo que dice el informe final de la CBR. Hablamos de eso tras la pausa. Rocío Silva nos acompaña, una breve pausa, regresamos. Seguimos conversando con Rocío Silva Santisteban. Rocío, a ver, finalmente eso es lo que le escuchaba ayer a Carlos Tubino. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden decir terroristas claramente? ¿Por qué conflicto interno? Aquí hubo terrorismo, que empezó un grupo terrorista, estos locos, a querer justamente agredir al Estado peruano y nosotros tuvimos que defendernos. Sí, bueno, por supuesto, eso nadie lo puede dudar. O sea, el inicio de la lucha armada para ellos, digamos, fue el 18 de mayo de 1980, cuando un grupo de Sendero Luminoso roba unas actas y las quema en el pueblito de Chuschi, ¿no? Eso fue una cosa simbólica, correcto, fue un inicio simbólico, pero de ahí comenzó pues toda una escalada que incluso en un momento determinado en el mismo Ayacucho, digamos, cuando al principio había un cierto sector de campesinos que estaban interesados y bueno, digamos, sublevarse o algo por el estilo, los llevaron, la gente de Sendero los lleva a una SAIS que era una ganadería que tenía la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y comienzan a matar a los animales, y ahí los campesinos pararon y dijeron, no, ¿por qué vamos a matar a los animales? ¿Por qué vamos a matar a las vaquitas? No. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí fue como el primer momento en que se dieron cuenta de manera masiva que este grupo de locos tenía, digamos, un objetivo, que era un objetivo que iba totalmente en contra de la realidad que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, eso ha sido realmente terrible para nuestro país. Fíjate que hace poco el registro de desaparecidos del Ministerio de Justicia ha dado la cifra de 20.000. ¿Sabes cuántos desaparecidos hay? 40% de Ayacucho. Mira, el 40% de esos 20.000. En Argentina han habido 3.000 desaparecidos.
Y siempre yo he percibido como que en Argentina el tema de los desaparecidos ha sido un tema claro. Bloqueaban la Plaza de Mayo en la capital bonaerense. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos este país dividido, ¿no? En el cual la gente del Ande parecía, ¿no? Simplemente que no le importaba a la gente de Lima. No importan, exacto. Cuerpos que no importan, no cuerpos que no importan. Pero son 20.000 desaparecidos y a mí la cifra me parece espantosa y me parece realmente terrible de lo que ha sucedido. Y por supuesto que los responsables son esos grupos Sendero Luminoso y el MRTA. Ok, ¿qué fue lo que hizo malo? El asunto es el siguiente, o sea, no podemos hablar solo de terrorismo, porque lo que ha sucedido es que en el año 1984, por ejemplo, cuando se declaró que la zona de Ayacucho era estado de emergencia y que pasaba el control de las Fuerzas Armadas, hubo un pico altísimo de desaparecidos, torturas, etcétera, etcétera. Ok, eso es lo que decía Carlos Uno. ¿Te parece que esa orden dada durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry podría ser considerada judicialmente o políticamente o, digamos, a la luz de la historia en una orden de que podría ser considerada una, digamos, matanza sistemática, terrorismo de Estado? Porque Tubino decía, tampoco se ha encontrado ninguna otra orden por la cual, estamos hablando del Ande. Porque claro, cuando acá los grupos ¿no? paramilitares como el Grupo Colino, qué sé yo, ya sería otra historia. Además, en esa época los números de desaparecidos bajan justamente en la sierra y la guerra, por un tema de estrategia equivocada, pasa a Lima, cuando finalmente no habían todavía ganado lo que era el campo. Claro, pero de todas maneras se mantienen las cifras en Huancavelica, se mantienen las cifras. Después, mira, pasa al Guayaga. O sea, toda esa zona, toda la zona de, incluso la parte de arriba, pues madre mía, no nos olvidemos de toda esa situación y de lo que ha sucedido ahí. O sea, siempre si uno viaja al Guayaga, la gente de la zona dice el Guayaga es la fosa común más grande del mundo, porque ahí era donde tiraban los cadáveres que desaparecían en el río. Pero bueno, más allá de eso, digamos, y más allá de lo que... El tema de terrorismo de Estado y las matanzas sistemáticas. Mire, es que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha encontrado que en determinados lugares y en determinados momentos han habido acciones sistemáticas de tortura, desaparición y violación sexual de mujeres. Eso lo ha sostenido y lo sostiene la Comisión de la Verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que soldados que tenían que proteger a la población, por ejemplo, en la zona de Putis, que fue una de las acciones más difíciles, más duras, que hubo, murieron muchas personas y eran evangélicos los que estaban ahí, ¿eh? Las personas del pueblo eran evangélicos, que fueron acusados de terroristas. Los terroristas vinieron, lo que sucede es lo siguiente, Sendero iba a los pueblos en Ayacucho y hacía las famosas retiradas. ¿Qué son las retiradas? Les decía, nos vamos todos al cerro. Correcto. Todos nos vamos al cerro. Y entonces, en un momento determinado, en Putis, los de Sendero percibieron, tuvieron la noticia de que estaba llegando el ejército y se fueron los de Sendero y dejaron a toda la población en el cerro. Entonces, dos, digamos, mandos del ejército van a ese cerro y uno les dice, van a venir conmigo a Putis, y otros les dice, van a venir conmigo a otro pueblo. Ya, los que se fueron al otro pueblo, todos viven. Los que se fueron a Putis, todos están muertos. ¿Por qué? Porque los llevaron a esa zona de Putis, les hicieron cavar una fosa, los pusieron adentro de la fosa, los mataron y les tiraron granadas, y ahí habían bebitos. En el lugar de la memoria, cuando uno entra y después de pasar de toda esta línea de tiempo, etcétera, lo primero que ve es el caso de Putis, es el primer caso que ve. Y ahí hay una vitrina donde se pueden ver 3 ropas. Una que es una especie de gorrito, otra es una especie de cinturón, y se ve un ropón de bebé de más o menos 6 meses de nacido. Y dentro de ese ropón de bebé estaban, por supuesto, los restos de ese bebé que fue asesinado en esas circunstancias. ¿Quiénes lo hicieron? Los responsables, ¿quiénes fueron? El ejército peruano. Ok, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto? O sea, si es que era sistemático terrorismo de Estado, por ejemplo, uno podría hablar del terrorismo de Estado israelí cuando Benjamín Netanyahu da la orden a su ejército de que masacren a un pueblo palestino. ¿Había eso o fue obviamente, porque seamos honestos, el ejército no estaba preparado, el ejército sigue teniendo este problema hasta el día de hoy? Manda a gente de baja jerarquía, las manda al Brahim sin ningún tipo de ayuda y de apoyo. Ese justamente era un poco el tema. ¿Fue un tema sistemático desde arriba
¿O no? Porque finalmente ellos se dan cuenta que así no ganaban nada y se dan cuenta que así más bien estaban perdiendo la guerra y comienza el tema de las autodefensas y la ayuda, justamente un cambio de estrategia, lo explica también Gustavo Gorriti en su libro. Claro, pero antes de este cambio de estrategia, no nos olvidemos de la famosa entrevista de General Cisneros Vizquerra, en la que dice, que está ahí, lo tengo. El gaucho. La del gaucho Cisneros, que dice, lamentablemente el papá de Renato, sí. Sí, bueno, pero para eso ya escribió el libro un poquito de... claro, la distancia que nos separa, ¿no? Pero por ejemplo, lo que dice él es... además, no olvidemos que Cisneros Vizcarra se le decía el gaucho Cisneros porque había estudiado... En Argentina era amigo. Claro, no había estudiado en la escuela de acá, sino allá. Era ayuda de los militares de la Junta Militar. Entonces, es esa lógica, que es la lógica también de la Escuela de las Américas. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Si matamos a 60 campesinos y 3 son terroristas, lo siento, son los costos de la guerra. Entonces, no puede, o sea, esa mentalidad era una mentalidad equívoca para el momento. ¿Cuál es el negacionismo que tú mencionas que se está viendo ahorita en...? Es decir, que no hubo, o sea, que solamente hubo terrorismo y que no hubo violaciones de derechos humanos de parte del Ejército o de parte de la Policía Nacional. Pero yo no he visto que ellos lo nieguen, claro, sino que ellos le quieren llamar a eso eufemísticamente excesos. Pero esos excesos, ellos admiten que son violaciones de derechos humanos, matanzas que hizo el Ejército. ¿Sabes lo que dice Abimael Guzmán sobre la matanza de Lucanamarca? Que fue una matanza terrible, que fue un exceso. ¿Por qué, digamos, los ex miembros del Ejército Peruano y de la Marina utilizan los mismos adjetivos para hablar de este tipo de violaciones de derechos humanos? O sea, no están con las víctimas. ¿Con quién están? ¿A quién quieren defender? Yo creo que para defender... ¿Cuál debería ser la posición entonces finalmente para que no hubiese este negacionismo? De decir... Porque las Fuerzas Armadas reconocen que hay violaciones de derechos humanos. No, ahora, el problema es que los gobiernos tampoco reconocen a las víctimas. No solamente eso, mira, no solamente eso, sino, Cristian, yo sé perfectamente que abogados como Gloria Cano, como Carlos Rivera o como Juan José Quispe, que están trabajando en el tema de violaciones de derechos humanos de los años 80 y de los años 90 en este país, han pedido sistemáticamente al Ministerio de Defensa que se dé información sobre determinadas situaciones y sistemáticamente han dicho no. Hay un libro en el lugar de la memoria, hay un libro que se llama En Honor de la Verdad, que es la respuesta de las Fuerzas Armadas del informe de la comisión. Y en ese libro, en las notas a pie de página, se sostienen que hay documentos que reconocen situaciones digamos, de lo que ellos llaman excesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en el libro están los documentos y cómo es que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa no quieren dar esos documentos? ¿Qué hizo bien las Fuerzas Armadas? Mira, yo creo hay situaciones muy, muy complejas, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa época el general Guamán Centeno, cuando llega a Ayacucho, que lamentablemente, o sea, su estadía en Ayacucho coincide con esta alza de desaparecidos, pero yo creo que cuando él llega, que estuvo muy poco tiempo, lo primero que hizo fue conectarse con la gente, porque fue un general quechohablante. O sea, de arranque, ¿cómo vas tú a mandar a funcionarios del Estado a lugares donde solo se habla quechua y que tú seas un hispanohablante que no hables quechua? Eso era verdaderamente absurdo. Entonces, cuando llega Guamán Centeno, ahí ya hay un cambio, ¿no? Y es más, en un informe de Guamán Centeno, él le manda una carta al ministro de Economía y dice: acá tenemos que invertir. Tenemos que invertir porque esto no puede ser solo una guerra percibido como un grupo de subversivos. No, hay una gran cantidad de población que están en situaciones de extrema pobreza, de abandono, no está el Estado presente y lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado esté presente, ¿no? Correcto. Y una gran cosa que sucedió también, que fue muy importante, fueron las rondas campesinas, ¿no? Que, por ejemplo, en Cajamarca nunca entró Sendero, a pesar de que hubo matanzas en Cajabamba, hubo secuestros, murieron algunas personas, pero no pasaron de Cajabamba, que es la zona baja de Cajamarca. ¿Por qué? Por las rondas campesinas, que ya estaban organizadas desde los años 70. Nunca Sendero pudo entrar porque los campesinos estaban organizados. El tiempo me gana, Rocío, pero hemos conversado abiertamente sobre este tema, pero por ejemplo, aquí es donde yo, o sea, no coincido contigo cuando tú, por ejemplo, hablas del caso de Nancy Madrid, o sea,
Está claro que en la sentencia no figura, pero ella sabía de las personas que estaban en esas casas secuestradas. O sea, entonces no sé hasta qué punto viene el tema de darle una nueva oportunidad, pero trabajando en el Congreso de la República. Defíneme ese tema. No, yo estoy totalmente en contra de que ella estaba en el Congreso de la República. O sea, totalmente. ¿te parece? No, pues, o sea, me parece totalmente... Ok, pero entonces, ¿por qué el terruqueo? Porque crees que la gente aprovecha el caso de Nancy Madrid para meter a otros en el tema. Por supuesto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, María Elena Foronda, la congresista, también ha estado presa. Años. Pero ella salió como inocente, o sea, ella salió en parte de la comisión de Hubert Lanciers, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo ella es salió, vincular... eso siempre lo que no he podido investigar eso. Ella sale como parte de las personas que Hubert Lanciers dice... No estoy segura... Porque creo que ella cumple su sentencia, pero después insiste que era inocente, pero no hubo nadie que la amnistíe y que le diga, bueno, efectivamente contigo se han equivocado, como sí lo hicieron con muchos otros casos. No, en el caso de Foronda... Sí. No estoy segura, pero me parece que ella sale no por un tema de cumplimiento de sentencia, sino por un tema de una especie de amnistía, indulto, no sé, en la época de Fujimori. Pero lo que yo sí creo, miren, o sea, todas las personas que han estado en la cárcel creo que merecen una segunda oportunidad cuando se arrepienten y piden perdón, que ese ha sido el caso de Nancy Madrid, que no es el caso de muchas personas que han salido y por supuesto que siguen ahí, digamos, tercos en la misma situación, ¿no? ¿Sí o no? Si le decimos terrorista a Nancy Madrid, ¿estamos terruqueando o estamos ciñéndonos a la verdad? Como decirle corrupto a Alberto Fujimori, por más que ya esté indultado. No, claro, es una sentenciada por terrorista, por lo tanto, digamos, es terrorista. Es terrorista. Pero lo que yo creo... Lo que tú criticas es que a partir de ahí utilizan meter a todos en una misma bolsa de terruqueo. Exactamente. ¿Por qué se piensa que toda la izquierda son terroristas? Cuando el terrorismo es una estrategia ¿No que en será estos porque momentos... María Elena Foronda lleva a Nancy Madrid al Congreso? No, Rocío? es que eso ha sido un gran error político, Pero un gran ya van error. varios errores políticos y la gente le da las dudas. Y si tienes al otro lado a Tubinos y a Donaire, obviamente van a aprovechar el tema del terruqueo. Una cosa que deberían de hacer los compañeros de izquierda, y yo soy una persona de izquierda, es, por ejemplo, cuestionar las increíbles elecciones que se han dado este domingo en Venezuela, que son verdaderamente una vergüenza para América Latina. Un placer como siempre, Rocío. Encantada. Pausa y venimos.